tanto debieron cumplirlo de idéntica manera. ¿No es cierto que en San Juan y Miraflores hemos podido vencer? La superioridad de los chilenos no era abrumadora materialmente, soldado más, soldado menos, rifle más, rifle menos, tanto valían ellos como nosotros desde el punto de vista de la fuerza bruta. En lo que sí nos excedían era en la dirección. Ellos estaban mandados por un general, o si se quiere por un sargento. Nosotros obedecíamos las órdenes de un seminarista con hipo de notoriedad y pujos de locura. En San Juan y Miraflores, el plan de batalla del ejército peruano fue la reservada del dictador, el escondimiento en Vázquez y la huida a la sierra. En Miraflores, sobre todo, llegó al límite la ineptitud del supremo defensor de la raza indígena. Hubo momentos en que pudimos arrollar a los chilenos, pero el dictador y sus parientes, que no tenían interés en vencer, dejaron sin movilizar el ala izquierda y vieron con impasibilidad musulmana la destrucción de los reductos 1, 2, 3 y 4. Cierro la cita. Quizás pensando en este espectáculo, para ver deplorable de un pierolismo de masas redimido, Prada escribiría: de las turbas populares nada esperes ni te fíes, tienen sueños de marmota y despertares de tigre. En estas circunstancias, con una base radicalizada en torno a la moral, en torno a la pena, en torno a la nostalgia, incapaz de recuperar el vínculo con el pasado pre-bélico, la idea del partido basado en la vanguardia de intelectuales estaba condenado al fracaso y lo único que quedaba era seguir siendo un pensador solitario. Gracias. Muchas gracias a todos los ponentes de la mesa. Creo que hemos cumplido y ahora le devuelvo el micrófono a la presidencia a Tom para que él dirija el debate siguiente. Muchas gracias, Raquel. Bueno, hemos tenido 4 paneles, entonces ahora tenemos un poquito de tiempo, tenemos media hora de discusión, preguntas, comentarios de este panel, para este panel, panel 4, y también para el panel 3, con Marcel Velázquez, Rocío Ferreira y Ana Gómez Pérez. No sé si hay preguntas, comentarios. Isabel. Su hija también. Sí, además, probablemente. Y lo otro que quería decir es sobre la relación con Mariátegui. Tiene mucho que ver también con la última ponencia. Es que a Mariátegui, Alfredo, el hijo de González Prada, lo veía como un demócrata, un pierolista. Entonces siempre ha habido distancia entre González Prada y Mariátegui, bueno, al menos momentos en que vivía González Prada, por ese acercamiento precoz, al menos es lo que he leído, entre Mariátegui y los demócratas, que había mucho recelo. Y es cuando Alfredo viaja a Buenos Aires, cuando Mariátegui consigue la entrevista con González Prada. Hasta entonces siempre Alfredo había impedido que se le acercara a Mariátegui a González Prada. Quería decir, me parece que siempre Mariátegui aparece como cercano a Keula para González Prada, al menos como Alfredo. Porque era parte de un núcleo pierolista también. La prensa era un grupo propierolista, ¿no? Para completar las observaciones que hace Isabel, creo que es necesario también recordar que el texto de Mariátegui publicó primero en la Mauta. Es importante recordar entonces el contexto en el que se publica y ese contexto de pérdida de influencia de los presidencialistas
Bueno, yo diría en relación a la pregunta de Isabel Tozán, que eso es un tema que efectivamente habría que estudiarlo, ¿no? De hecho, cuando Mariátegui, por ejemplo, regresa al Perú, se dice que él ha sido contactado por la derecha y que realmente su actuación se debe a todo esto, ¿no? Ahora, en el caso de la otra pregunta, creo que la cosa es más o menos así, ¿no? Mariátegui, como ustedes probablemente saben, más o menos desde el año 26 quería publicar el estudio sobre la realidad peruana. Inicialmente él pensó hacer este estudio en un grupo de seminario, ¿no? En el cual iban a estar diversos tipos de personalidades, como Sánchez, Basadre y una serie de otra gente más. No aparece claro de las cartas ni de las reconstrucciones que se ha hecho cuál fue la razón por la cual Mariátegui abandonó este proyecto de hacer del estudio de la realidad peruana la temática de un proyecto expreso, y él mismo fue el que se dedicó a cumplir este proyecto en los 7 ensayos que ahora conocemos, ¿no? Ahora, 7 es un número cualquiera, porque en alguna carta él dice, en realidad podrían ser 11 los ensayos, ¿no? De hecho, se habla que él llegó a escribir un 8º ensayo que se perdió, etc. De modo que yo tengo mis dudas sobre que realmente, digamos, las reacciones de Mariátegui se hubieran debido a razones puramente contextuales. De hecho, ya en el primer artículo que yo mencionaba, que es donde me acuerdo es de 1926, Mariátegui va a hacer las observaciones que después desarrolla pormenorizadamente, en el sentido de que, sí, pues, González Prada nos ha dejado un ejemplo moral, pero en cuanto a ideología y en cuanto a la fundación del socialismo peruano, bueno, solamente caben hacerle críticas. Ahora, ya desde allí se ve eso con una absoluta claridad. Tengo la impresión que además después, ¿no?, el enfrentamiento que se va a dar entre los anarquistas y los marxistas se produce después de la muerte de Mariátegui, ¿no? Inicialmente, claro, los anarquistas van a una serie de actuaciones. Por ejemplo, cuando Mariátegui va a hablar en la Universidad González Prada, y cuando él hace una alusión, ¿no?, favorable a la revolución rusa, es pifiado, ¿no?, por muchos de los asistentes. Y ahí de la Torre tiene que levantarse para decirle, señores, por favor, ¿no?, reaccionen de otra manera, etc. Pero que había esta situación es así. Y tengo la impresión de que en realidad fue solamente después, cuando, digamos, fue disminuyendo la influencia de los anarquistas debido en gran parte a la capacidad organizativa de José Carlos y a todos los proyectos que él presentaba, de que, digamos, la situación de enfrentamiento de Mariátegui con Prada, me estoy refiriendo a las ideas, por supuesto, ¿no?, queda en claro, ¿no? Desgraciadamente, esto tengo la impresión de que ha sido realmente muy poco estudiado. Y tengo la impresión también de que lo que ha sucedido, ¿no?, es que, digamos, la extraordinaria atracción que tiene la figura de Mariátegui, la coherencia de sus planteamientos, simple y llanamente han servido, ¿no?, para que se nos desdibuje este tipo de oposición, que yo creo que es fundamental y sobre todo se ve en el caso del ensayo sobre el proceso de la literatura, ¿no?
Yo pensaría que quizá aún en contra de la propia conciencia de los protagonistas, la afinidad entre González Prada y Mariátegui es muy profunda, ¿no? Que Mariátegui continúa con la perspectiva que abre González Prada, sobre todo a partir del año 26, cuando él comienza a aquilatar en toda su importancia el tema de lo indígena, ¿no? Entonces, en realidad, el concepto que usa Mariátegui, que es colonialismo superstite, que es el concepto que lo emplea para la literatura, ¿no? Para toda esta parte de la literatura del 19, ¿no? Que no se logra, que continúa con la literatura colonial, es el concepto que ahora llamaríamos de poscolonialidad o colonialidad del poder, o lo podríamos llamar de muchas maneras, ¿no? Pero es evidente que González Prada visibilizó la pervivencia del hecho colonial en el Perú republicano. Y esto ahora nos puede parecer sorprendente, pero en la época este hecho colonial estaba invisibilizado y la colonia era vista como algo que ya había pasado y la república como una ruptura radical con la colonia, cosa que no era, ¿no? Desde la historia oficial la colonia fue releída como no una época de oposiciones, sino una época de aproximación, de quietud, de fusión de razas, ¿no? Entonces es contra esta mistificación que está expresada sobre todo en la obra de Palma, que se entiende el proyecto de Prada y que este proyecto abre una nueva legibilidad del país, ¿no? Y claro, puede haber muchas tradiciones, ¿no? Pero creo que centralmente pues son esas dos, ¿no? La inaugurada por Palma a través de la construcción de las tradiciones peruanas, ¿no? De esta visión del Perú como un país mestizo, ¿no? Como un país donde ya se ha producido una nación, y la visión de Prada, ¿no? Donde más bien la idea es que el hecho colonial sigue desgarrando a la sociedad peruana y no podrá haber una nación hasta que éste se supere. Entonces, creo que en este sentido Mariátegui se sitúa pues, en continuidad directa con González Prada, ¿no? Por más de que haya una subvaloración del aporte que los escritos de González Prada significan, ¿no? Si uno lee Nuestros Indios, es un ensayo brillante de sociología y de explicación de la realidad del país, ¿no? Que hasta de repente no tiene un equivalente comparable en Mariátegui, ¿no? Sin embargo, no aparece este reconocimiento como ha sido señalado en la obra de Mariátegui, ¿no? Y bueno, entonces creo que sí, González Prada ha sido un autor muy leído, ¿no? Y hasta ahora, bueno, en una encuesta que hice hace unos años sobre cuáles eran los autores más leídos, aparecía primero Mariátegui, segundo Aya y en tercer lugar aparecía González Prada. Y ya en un lugar bastante alejado, en un cuarto lugar aparecía Basadre, ¿no? De los pensadores políticos. Pero es un autor que se sigue leyendo y es un autor muy asequible, ¿no? Quizá habría que señalar que la otra tradición democrática, la democrática liberal, es encarnada por la generación de 900, como que va a terminar o va a continuar con Vargas Llosa, que más o menos tiene la misma orientación. Son herederos de Palma. Un momentito, yo quisiera simplemente recoger una observación de César, porque no me parece que eso sea exactamente así, ¿no? Tú decías que tienes la impresión que Prada se encuentra más cerca de Mariátegui, pese a todas sus diferencias, que en relación a Aya La Torre, ¿no? Pero yo creo que esta es una respuesta que tenemos porque eso no ha sido bien trabajado y porque desgraciadamente a Prada no se lo ha estudiado, por ejemplo, en reuniones como esta, ¿no? Yo me acuerdo mucho de cuando yo comencé a enseñar en San Marcos y Guido estaba ahí como estudiante. Había una serie de revistas de izquierda, por ejemplo, cuadernos marxistas-leninistas, pero él se consiguió no sé de dónde, una serie de revistas anarquistas, ¿no? Y ahí lo que era muy claro es que realmente a Mariátegui lo combatían como una persona extraordinariamente intolerante, no, que efectivamente había adoptado, cosa que en parte es cierta, muchos de los aspectos del leninismo, etc., ¿no? Ahora, si uno se fija, por ejemplo, en los años más o menos básicos
de esa relación, ¿no? Bueno, cuando cuando Aya de la Torre es extrañado del país, ¿no? Y entonces Mariátegui asume la revista que él dirigía. Hay toda una comunidad, ¿no? Y es solamente poco a poco que Aya de la Torre va a ir desarrollando su posición en Centroamérica y en México, y que ahí se produce la quiebra entre los dos. Y la quiebra se produce básicamente porque se pasa de una ideología frentista, como tú recuerdas, a la fundación de un partido. Eso lo has estudiado tú también muy bien. Entonces, creo que, por lo menos en un primer momento, no tenía Aya de la Torre una posición claramente establecida. Aún más, tú recuerdas esa famosa carta donde él le escribe algo así como, en realidad yo tengo una posición de izquierda, está diciendo posición de izquierda marxista, pero hay que ser pues cautos como palomas, ¿no? Y astutos como las serpientes. Entonces, que no nos ubiquen en una posición determinada, etc. Ahí todavía él y Mariátegui están muy cerca. En gran parte la ruptura se explica también por razones personales, digamos, por la virulencia de la carta esa en que Aya de la Torre responde, ¿no?, a las críticas que Mariátegui le había hecho por haber fundado el APRA en México, ¿no?, como tú recuerdas. Entonces creo que eso habría que estudiarlo mucho más y ver en toda esa tradición, por ejemplo, todas las revistas anarquistas, la forma, ¿no?, en que se ve a Mariátegui y a la relación de Mariátegui con González Prada. Así es. Casi antagónico, ¿no? Así es. Nuevamente el tema de la impostura aparece incluso en este partido que de alguna manera está tratando de encarnar las ideas de lo más avanzado de González Prada. Entonces, Claro. yo no sé hasta qué punto podemos hablar de una vanguardia realmente política allí, o si no la del hombre que está derrotado incluso en la propia nominación del partido que él pretendía. Claro, precisamente en la parte que no he podido leer y los remito a mi ponencia para tal efecto, yo lo que explico ahí es en esto que llamaba en mi presentación este desfase. Por ejemplo, en el debate sobre el contrato Grace, lo que los redactores del periódico El Radical quieren es entrar todos a la Guardia Nacional. Dicen, agarremos los fusiles, volvamos a hacer como ese momento glorioso, ¿no? Quieren regresar a la hora anterior a la quiebra de los reductos, ¿no? A ese momento quieren regresar, ¿no? Y entonces lo que yo me pregunto es cuál era el soporte de la idea de vanguardia, ¿no?, como tú, cuál era la posibilidad de que hubiese una discusión política realista cuando ya están naciendo partidos políticos. Claro, no son partidos políticos que le dan náuseas a don Manuel, pero son partidos políticos, pues. Ahí está el artículo de Iván Millones sobre el Partido Constitucionalista, que como Carmen me hacía notar, es un partido donde entra gente de clase media. Ahí está el Partido Liberal, que también hay una deliciosa cita de Luis Valcárcel,
de 1917, donde él cuenta su participación en una campaña electoral, ¿no? Que es fabulosa, ¿no? Porque es un personaje, es un actor de la política tradicional. Todos están, y al mismo tiempo está citando a Francisco García Calderón y a Manuel González Prada en sus textos, y ha recibido a Ribagüero, ha participado en la campaña electoral de Billinghurst y se ha alojado en la casa de Ribagüero en Chorrillos, ¿no? Entonces yo lo que creo es que, y en ese sentido la mesa que nos precedió es un estupendo ejemplo, que el camino es esta permanente contextualización, ¿no? Y esta necesidad de plantear preguntas con un sentido multidisciplinario, muy iluminador lo tuyo también, y ahora tu identificación con Piérola. Piérola es todo lo que le revienta a don Manuel. Un hombre que tiene aversión al público, a la gente, de repente sufría de aerofobia. Adriana cuenta que en España, donde llega en un momento donde hay un auge anarquista, no quería ir a las manifestaciones. Y él le decía, pero Manuel, anda, mira, sale a la calle. Y no, decía, no, la gente, mucho público, ¿no? Entonces, me parece que nosotros que venimos pues de esta tradición de discusión de los 70, de los 80, producto de esa, nos acostumbramos mucho a discutir en términos muy gruesos, muy amplios, y nos olvidamos o no tuvimos el tiempo, estábamos con la cabeza en otro lado, de ir y buscar las fuentes y mirar, y en ese sentido ustedes, los más jóvenes, abren un camino importantísimo, ¿no? Para entender qué se hablaba, qué se decía, la naturaleza de los silencios, ¿no? Y entonces este cortocircuito al que tú aludes es de una enorme riqueza, ¿no? Simplemente dedicarse a explorar esta relación entre González Prada y Piérola desde la perspectiva de historia social, desde los años en el Seminario Santo Toribio, y ver la evolución de esa enemistad, ¿no? Para llegar a entender lo que significaba para este hombre, para Manuel González Prada, que estaba chupando toda esta sensibilidad de las citas que leí, ¿no? Del odio a Piérola, que Piérola regresara de Europa convertido en líder de un partido político que se hacía llamar Partido Demócrata y sacaba su folleto, ¿no? Donde decía que la democracia era el supersistema, etc. ¿Qué cosa podía sentir? Entonces, eso es lo que va nutriendo. Habría que hacer un timeline del radicalismo, no simplemente viéndolo como una especie de reacción a la derrota en la guerra, ¿no? Demasiado grueso, ¿no? Gonzalo, en realidad tenía un par de preguntas que son en parte también comentarios. El primero es, y no es que sea un pecado, pero me parece que hasta cierto punto tu caracterización de Palma es precisamente el tipo de caracterización que María te cuestionaba y debatía en los 7 ensayos, que es básicamente ascribir a Palma a toda una tradición que iba en contradicción con lo que
verdad es que Palma no era un aristócrata, sino más bien era un hombre pues, que se hace a sí mismo y que nace en el mundo popular, aparte de ser lo que en esa época se llamaba pues, de pardo, ¿no es cierto?, en el sentido de mulato, ¿no? Pero, sí, ya, pero sí, entonces Palma es en realidad toda su vida, hasta antes de la guerra, él está totalmente en contra de lo que él llamaba la argolla, ¿no?, del civilismo, de los consolidados. Él es partidario incondicional de Piérola, ¿no? Y lo curioso del caso, sin embargo, es que quiénes son los herederos intelectuales de su obra, a pesar de su inspiración antioliárquica, por lo que hace Palma en esencia es democratizar el señorío, ¿no? La idea del señorío de estar por encima de la ley es una idea que está en el mundo colonial criollo, ¿no? La ley se acata pero no se cumple, pero es una idea que está